Bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles breve, voy a tratar de ser directo, voy a tratar de discernir mucho el contenido de esto lo están compartiendo hoy en el mundo. Todas las sedes de la Cruzada Estudiantil están compartiendo lo mismo. A veces los temas son delicados, son complicados, pero espero que me haga entender en esta noche. Para eso la líder de hija oró para que el entendimiento se nos abra. ¿Cierto? Excelente. Muy bien. En el monte de Dios me comprometo. Ese es el tema de hoy. Ya ese título nos dice algo y nos recuerda muchas cosas. El monte, ¿qué quiere decir? Ya lo hemos visto siempre, ¿no? ¿Qué quiere decir el monte? ¿Ah? Alguien contestó que fue en la calle, ¿sí? El monte de Dios me comprometo. Entonces, ¿el monte qué significa? Para que lo recordemos. Vida de oración, vida de búsqueda de Dios, tiempo devocional, también puede ser lo que decía Phil, la presencia de Dios y mirar al Altísimo. Si usted quiere añadirle algo más referente a la búsqueda, eso es la vida de monte. Y en el monte yo me comprometo. En su presencia es que yo adquiero compromisos, solamente allí. A veces pensamos que el compromiso solamente es de Dios para conmigo, como papá, como proveedor, como dador, y que Él me tiene que dar a mí, y que Él me tiene que ayudar a mí, pero yo también puedo hacer compromisos con Él. Compromisos que me van a llevar a obtener su favor y obtener beneficios. Y todo eso se hace en la presencia de Dios. Y empieza a suceder a la medida que yo empiece a buscar y a tener esa vida de monte. Las cosas no se dan de la noche a la mañana y así por así, como quisiéramos, ¿no? Uno quisiera que, bueno, se enfermó mi papá, ir al monte, orar y va y ya está sano. A propósito, mi papá está hospitalizado, ¿sí sabía? Para que siga orando por el viejo, aparentemente le van a dar salida mañana. Mi mamá sí está muy delicadita, le tocó quedarse allá por la noche y pues es muy difícil. Eso allá en el piso y todo eso, entonces allá mi hermana la está reemplazando. Confiando en Dios de que esté mañana, para que nos llame al partido Colombia mañana. Bueno, entonces, para que estén a orar por eso. ¿Listo? Entonces a veces uno quiere ir al monte a orar y que las cosas se den ya, de inmediato, pero hay un proceso, hay muchos procesos para yo tener esa relación particular con papá y hacer que las cosas se den, ¿no? Por eso yo debo adquirir compromisos también con papá, compromisos de cambio, compromisos de decir, Señor, hagamos esto, yo dejo y tú me das, yo dejo de hacer tal cosa y tú me das. Son pactos, ¿no? Que a veces tenemos que hacer con nuestro Padre Celestial. Este es el título del tema, pero de lo que vamos a hablar es muy diferente al título. Al final lo vamos a enlazar nuevamente con lo que estamos viendo aquí. Vamos a la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Si no quiere abrir su Biblia, pues sería bueno que la abra. Acá está el versículo, ¿no? Para que usted lo lea. Mateo 5:7. Y a mí me llamó mucho la atención ese pasaje y lo desglosé un poquito y lo voy a compartir obviamente con ustedes. Bienaventurados, misericordiosos, alcanzar misericordia. Hay tres cosas importantes en ese pasaje. ¿Quién es bienaventurado o qué quiere decir bienaventurado? Se nos ha dicho aquí, se nos ha enseñado que bienaventurado quiere decir triplemente feliz. Que a uno, que sea feliz una vez, bien, ¿no? Pero triplemente feliz es algo mucho más grande, chévere. Bienaventurado quiere decir bendecido en todo momento. Bienaventurado quiere decir tener el favor continuo. Bienaventurado quiere decir la bendición en la aventura de tu vida. Eso es bienaventurado. Bienaventura, una buena aventura. Mi vida es una aventura, es un desafío. Y qué bueno que mi vida, esa aventura de la vida sea lo mejor, que yo viva triplemente feliz. Pero para ser bienaventurado en este pasaje puntualmente hay un requisito: ser misericordioso. Los misericordiosos son bienaventurados. Y aquí viene pues la definición de qué quiere decir misericordioso o quiénes son los misericordiosos. Pues obviamente, como lo dice allí, los misericordiosos son los que tienen ¿qué? Misericordia. Muy bien.
Los platudos son los que tienen ¿qué? Plata. Muy bien. Los misericordiosos son los que tienen misericordia. Entonces los que tienen misericordia son bienaventurados, terriblemente felices, les va a ir bien en la aventura de su vida, todo ese tipo de cosas que ya mencionamos. Ahora miremos qué es misericordia, o recordemos qué es misericordia. Se divide en dos, el miser, que quiere decir miseria, y cordia, que quiere decir corazón. ¿Sí? Entonces nosotros debemos aprender a qué? A mirar la miseria del corazón. Hágame sentar allá, muchachos. Miseria del corazón, eso es misericordia. ¿Usted ha tenido misericordia de alguien? ¿Usted cree que ha tenido misericordia de alguien? ¿O usted está capacitado para mirar la miseria de alguien? ¿Sí? Uno ve a la gente y cada vez vemos corazones, no sabemos, ¿no? Y la gente le sonríe a usted. Y usted está bien, pero uno no sabe cuánta miseria hay detrás de esa fachada. Uno no tiene ni idea de que pueda estar pasando ciertas personas, como los payasos, ¿no? Que tienen la cara, pues los maquinan riendo, pero pueden estar llorando por dentro. Yo no he visto a alguien que tenga la capacidad de ver la miseria del corazón de otro. Yo sí. Y de eso nos vamos a pegar ahorita en un ratito. Entonces, los misericordiosos son los que miran la miseria del corazón de los demás, no la miseria externa, porque a veces eso nos mueve a misericordia. Ver que alguien está en una situación precaria, ver que alguien no tiene para comer, eso hace que se mueva en nosotros algo que se llama compasión. Y créanme que hoy en día a nosotros y a la misma gente de la iglesia sí que nos hace falta compasión, ser compasivos con la gente, ayudarle a la gente que tiene necesidad, a la gente que tiene hambre. ¿Por qué nos volvemos egoístas y no nos damos cuenta? Como yo tengo, pero a mí que me importan los demás. Ay, cada quien se labra su destino, ¿no? Decimos, sí, está así es por algo. Algo hizo de niño, pecó este o sus padres. Como dice por ahí la historia del ciego. ¿Sí? A veces somos así y nos olvidamos de ser compasivos. ¿Sí? Ay, es que yo no le ayudo bien, yo no le doy nada porque le hice la fuma. O sea, el Señor nos está enseñando a dar. ¿Qué día hay un señor que él me pide siempre? Yo no sé, me reconoce. Pues, ¿cómo no reconocer al que le da? Me reconoce. Pero me saluda, pues a mí a veces me molesta, la verdad, los confieso aquí. Y porque es cansón. Ella yo estaba ya en el día del partido, precisamente, que ganó nuestra amada selección Colombia al equipo de Uruguay por 1-0. Ese día que expulsaron a Daniel Muñoz, ese día. Yo estaba comprando una pitanguita allí para las personas que iban a estar conmigo viendo ese partido en la casa. Y llegó y yo ya como me vino. Y ese día tuve la oportunidad de invitarle, que comieran. Y ese día no le di pues los 2000 o lo que uno le da. Pero ese día me sentí mejor porque ese día le vi tan alegre, ¿no? Le brillaban los ojitos, porque se sentó a comer. Y me pareció chévere y lo volví a amar. Y le problema es que venga, pues le doy para comer o comida, más fácil. Pero a veces se nos olvida esa parte. A veces es más fácil chitarlo y decirle quítese aquí, váyase de aquí, no me moleste. Y en ese momento llegaron un poco de personas y yo gracias a Dios tenía y le di. Y yo me sentí a alguien y dije, Señor, mira, hice una buena obra que gane Colombia. Y ganó Colombia. El caso es que a veces se nos olvida tener misericordia a la gente, se nos olvida tener compasión, ¿no? Entonces, mire, los misericordiosos son los que tienen la capacidad de actuar a favor de la gente que tiene necesidad, ¿sí? Esa es la real misericordia de la gente que tiene necesidad. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le doy? Hagamos una hollada y demos. Eso es importante tenerlo, ¿no? Entonces, luego, ¿qué dice? Esos misericordiosos van a alcanzar misericordia. Y esa misericordia es mucho más grande. Porque esa viene ¿de quién? De Dios. Que sí mira la miseria del corazón. Es decir, mira la miseria de mi corazón. Pero yo tengo que empezar siendo misericordioso. Y esa misericordia de Dios me va a alcanzar. ¿Para qué le sirve a usted la misericordia? Le pregunto. ¿En qué momento la usa usted? Una pregunta muy sencilla, pero es profunda. Dígame. Mientras yo me hidrato.
Me sirve para no juzgar, me sirve para que no me juzguen, me sirve porque si la embarro, pues tengo misericordia, me sirve porque si yo cometo un error, pues tengo misericordia. ¿Sí me hago entender? Para eso me sirve a mí la misericordia, porque a veces voy a cometer errores y para eso me sirve la misericordia de Dios, porque cuando yo la embarro, cuando yo cometo un error, ahí es donde el Señor mira la miseria del corazón. Pero si yo estoy gozoso, pues ¿qué mira? Pues mira el gozo del corazón, ¿sí? Pero si yo tengo problemas y dificultades, que todos los tenemos, hay momentos que estamos débiles, hay momentos que estamos tristes, y el Señor mira la necesidad que tengamos. Así no sea miseria, pero siempre va a haber la necesidad que tengamos. Ayer me pasó algo especial. Fui a visitar a mi mamá porque mi mamá pues está con mi papá allá en Palmira, pero se vino a las 2 de la tarde, mi hermana la reemplazó, se vino a dormir un rato con mi hermano, entonces yo como a las 6 de la tarde fui a visitarla y yo me senté en la silla de mi papá, donde él se sienta aquí en una silla especial, para masaje y hace un poco de cosas. Bueno, hasta cocina esa silla. Entonces me senté yo allí y sentí algo extraño, sentí un dolor extraño, sentí un dolor increíble y mucha ganas de llorar. Y yo le hablaba al Señor y digo, Señor, ¿por qué siento estas cosas tan extrañas? Como un dolor, no porque mi papá de pronto me vaya a faltar, sé que en algún momento va a faltar. Una de esas idas, no quisiera, pero de pronto alguna de esas sea viaje sin regreso. ¿Sí me hago entender? Y sentía un dolor de ver a mi mamá porque la vi cansadita. Y yo decía al Señor que mirara, que era el único que podía ver lo que me estaba pasando a mí. Mi alma estaba afligida. Tal vez no era una miseria en ese momento, pero sí era una debilidad muy fuerte, la que sentí. Extrañamente le comenté a mi esposa, y mi esposa pues me animó. Y el Señor pues creo que me consoló, porque hoy me levanté pues fortalecido. Pero me refiero que son cosas que a uno no le cuenta a nadie. Hoy le conté a ustedes que a un amigo mío, no van a poner ahí de más débil para contar a la gente. El caso es que a veces nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y Dios es el que mira. Él tiene la capacidad de mirar la miseria que hay en mi corazón. A veces somos cristianos, llevamos 60, 50 años cargando miseria en el corazón. Pero el único que puede mirarlo, ¿quién es? Dios, y actuar a nuestro favor. Eso empieza a suceder, empiezo a disfrutar de esa misericordia cuando yo soy misericordioso también. ¿Ya? Ay, es que yo quiero que sea misericordioso primero conmigo para yo también serlo luego. A veces no funciona así. A veces queremos que nos den todo molidito, que todo nos llegue, que sean bendiciones constantes, sin nosotros hacer nada para mover la mano de Dios. Y necesitamos que la mano de Dios se mueva, ¿no? Entonces, sigamos aquí. Esto era apenas la introducción a la introducción. Mi esposa me dijo, papi, puede llegar a las 11. Entonces, háganle. Miren lo que dice Mateo 9:13. Esta es la nueva versión internacional. Dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia. Sonso Juan Pablo, ¿no? Y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, quiero que analicemos un poquito. ¿Qué pide Dios de mí? Que tenga misericordia. La misericordia aprendí hoy precisamente, que la misericordia es una actitud que yo debo cultivar, ¿sí? Que yo debo tener. Dice, tengamos misericordia. Esa misericordia proviene del amor. Y el amor de Dios sí se derramó en mí, ya está derramado. Entonces yo tengo amor en mí porque Dios me amó primero. Eso también está en 1 Juan, ¿no? Él me amó primero a mí. Entonces yo tengo la capacidad, yo ya tengo amor y yo ya puedo dar amor. Entonces ya puedo apelar a la misericordia. Es una actitud que nosotros debemos cultivar. ¿Qué me llamó la atención? Dice, yo quiero que usted, hijo mío, usted, diga su nombre, Ahumadita, por ejemplo, Sebastián, yo Ahumadita. El Señor quiere que tenga misericordia, ¿sí? Y no sacrificios. Yo no entendía esa parte, y créame que en la Biblia me sale demasiado esta parte. Este pasaje es muy común en mí, y yo no lo entendía. Y yo le pedí al Señor discernimiento, y bueno, ¿qué quiere decir esa vuelta? Dice que no sacrificios. Sacrificio es cuando usted hace las cosas porque toca, ¿sí?
Entonces tenga misericordia por amor con la gente, ame a la gente, ayude a la gente, no porque toca. Y quiero decir algo, y espero no herir a nadie de pronto, por ejemplo en los tiempos de política, ¿sí? Hacen muchas cosas porque les toca. Pues no les duele y no les cuesta y tal vez es un sacrificio. Pero a veces uno hace ciertas cosas porque toca, ¿sí o no? Para no quedar mal con los demás. El Señor Jesús hizo un gran sacrificio y le tocaba y él no quería. Si es posible para salir esta copa. Al final él entendió que era un acto de amor, ¿se acuerdan? Pero a veces creemos que estamos haciendo solo sacrificios y a veces lo hacemos solo para que nos vean. Pero ¿quién ve el corazón mío de verdad? Si estará lleno de misericordia o de falsos sacrificios. Es necesario entonces que tengamos en cuenta. Y menciona, dice, en la parábola del hijo pródigo, el padre al ver a su hijo sucio, hambriento, inmediatamente lo manda a bañar, vestir y alimentar, porque eso es lo que su hijo necesita. Recuerden que la parábola del hijo pródigo tipifica la relación de papá Dios con uno, con nosotros. Que nosotros como hijos estamos con él, pudiendo dejar todo, y nos largamos, y nos vamos de su presencia. ¿Sí? Por allá, como se dice aquí en la cruzada, a carnavalearse, pues, ¿no? Y después vuelve, ahí es del papá, pero el papá sabe que necesita. Vayan a ver. Si fuera mal papá, le hubiera dicho, limpien ese desgraciado, no me lo merece, pero limpien para no quedar mal con los demás. Ahí se hubiera convertido en un sacrificio. Y él no quiere esa actitud. El hijo hubiera podido llegar a casa a pedirle otra esposada y lo hubiera podido señalar y juzgar. ¿Usted qué viene a hacer aquí? Usted la embarró. ¿Cuántos papás la comportan de esa manera? ¿Cuántos mamás no le comportan de esa manera? Usted no hace nada, amigo. Entonces por ahí va este cuento especial, ¿sí? Que a veces nosotros somos enjuiciadores. Este papá amaba a su hijo y lo único que quería era limpiarlo. Y así es papá Dios con nosotros. Quiere limpiar nuestro corazón. Por eso él mira la miseria del corazón. Entonces miren, reitero, repito, que no se le olvide que la misericordia debe convertirse en una actitud de mi corazón. Tener misericordia por los demás. Puede ser una palabra muy, muy fuerte, muy dura, muy no entendida. Es muy similar a compasión. Moverse a misericordia es algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Ya? Aquí se hace una pregunta que la trae el tema. Recuerden que esto lo estamos compartiendo a nivel mundial. Dice, ¿qué hay de aquellos que ante nuestros ojos no parecen tener necesidades, como nuestros jefes, familiares y amigos? Aquí es cuando entra lo que ya hablaba, ¿no? A veces ese jefe que es tan riata, tan regañón, tan tremendo, ¿sí? Hay algo escondido detrás del corazón. Pero uno que ve, uno ve lo riata y lo jodido que es. No ve nada. Y entonces, ¿qué hace o qué provoca en uno? Que se muera y se pisotee totalmente cualquier vestigio de misericordia. Vea eso, desgraciado perro es, perdónenme la expresión. Sí, eso es lo que hace la gente cuando alguien no es como yo espero que sea, ¿no? Entonces ahí cuando va a tener una misericordia. Por ejemplo, cuando usted, los que tienen hijos adolescentes y adultos ya grandes, cuando se le revelan a usted o cuando le hacen pataletas a usted, ¿usted qué mira? Usted mira el insulto o recibe el insulto y se queda con el insulto y el corazón de uno es tan vulnerable que todo insulto que uno recibe de un hijo, dígase de la esposa o del esposo, viene directamente al corazón. Yo entendí algo muy gráfico. Cuando usted a alguien lo insulte, por ejemplo usted es mi hijo, y usted me canta la tabla a mí, dice usted no es mamá, desgraciado, borrachín, y usted me canta la tabla, yo me quedo con lo que usted me dice y lo guardo en el corazón. Pero gráficamente yo entendí que el insulto sale, yo me quito y yo lo miro. Este tiene una miseria en el corazón impresionante y no llegamos a ese punto de mirar qué tiene nuestro adolescente en el corazón. ¿Por qué me dijo todo lo que me dijo? ¿Sí o no? Y a veces es tremendo, a mí me tocó vivirlo con mis hijos. Yo tuve una pelea conmigo, pero no voy a contar porque la verdad no me interesa. Una pelea horrible, con mis hijas también. Y yo entendía después que esos momentos donde le cantan la tabla a uno son tan necesarios para limpiarse de la miseria que hay en el corazón. Aunque a veces, inclusive uno mismo causa eso en ellos. ¿Sí? Porque ya, a los niños hay que dejarlos patalear a veces. ¿Sí? Que saquen
todo lo que tienen, pero uno lo reprime tanto que se llenan de miseria en el corazón. Entonces aprendamos a mirar la miseria que hay en el corazón, nuestros jefes, familiares. Es que ese tío es yo no sé qué, es que esa tía es un limón, es que ese yo no sé qué. Y lo empezamos a referir a la gente sin saber qué está pasando en su corazón, sin saber qué está aconteciendo detrás de esa fachada tan fuerte. Mire, todas las personas necesitan algo. Yo estoy completamente seguro de eso. Todas las personas del mundo necesitan amor. ¿Cuánta sanidad no causa un abracito? ¿No? En alguien. Abrazar a un desconocido que está llorando. Créame, cuánta paz nos trae. Ya vino uno de los jóvenes, ¿no? No vino hoy, voy a hablar de él porque no vino. Y hablé con él por WhatsApp. ¿Y que cómo te fue la reunión? Y digo, Juanpa, ese día yo necesitaba tanto un abrazo. Ya me abrazaron un poco gente. No, para que vean, mira, aquí le daban abundancia. Y pues que lo hayan abrazado para las viejitas, las viejitas aquí que ya le pasan de abrazadoras, ya se vuelve cansado con un abrazo. Pero ¿cuánto no le sirve a alguien que tiene necesidad? Por ejemplo, ¿usted ha abrazado a doña Romelia? No. ¿Verdad? ¿Esos abrazos? Doña Romelia es la señora que está atrás de la mano. ¿Verdad? Esos abrazos ¿sí? Son abullonados, son certeros, Uno le provoca constancia de dormir, una paz produce. ¿Quién ha abrazado a mi esposa aquí? Esa señora yo le dije, esos adorantes se los echará, pero esos abrazos de mi esposa son certeros también. Son maravillosos. Entonces, es el amor, ¿no? Es la esencia. Ella aprendió a comprenderme a mí. Ella aprendió a entender quién era yo, quién era mi carácter y mi amor, ¿sí? Y eso ha hecho que la miseria de mi corazón salga. Es impresionante este cuento, que aprendamos a mirar la necesidad de la gente, el por qué actúa así, el por qué responde de esa manera. Pero nosotros estamos listos, ¿para qué? Juzgar inmediatamente, desgraciado, asqueroso, inservible, malo, así somos nosotros, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia, vamos a ir rápido. Pablo es uno de ellos. Les voy a leer este pasaje rápido, no me vaya a dormir. Dice, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas. Esto lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Ese era el presente de él. Dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía, lo insultaba, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente ¿qué? Su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo. Mire, este es un ejemplo vivo de alguien que recibe misericordia. Este man de Pablo mandaba a matar a los cristianitos de la época. Yo empezó a indagar, ¿quién se juntaba con el Señor Jesús? Y va, hágame el favor, la moto negra falla. No había moto, en el camello negro falla. Y haga de la vuelta y asesinaba a los cristianos. Y este man era el autor intelectual de eso. Entonces, después de que ya se vindicó, de que ya conoció, él dice, no sé, ¿cómo es posible que tenga misericordia de mí? De pronto en ese tiempo los cristianos, ¿cómo veían a Pablo? ¿Cómo lo veían? Uy, ojo en el lugar. Oían una moto de arreglio y se entraban. Miren los secuaces de Pablo. Era miedoso y tenían de pronto, lo tenían en un concepto obviamente de asesino, de negativo, tremendo. Estaban enjuiciando sin saber que esa alhaja lo que iba a convertirse en una joya, ¿sí? Del apóstol Pablo. A mí me llama la atención esta partecita. Nuestro Señor derramó abundante gracia. ¿Usted sabe qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que nos cuesta entender que Dios nos ame tanto, que nosotros fallemos una y otra vez y que nos siga amando. ¿Por qué? Porque es que nosotros siempre decidimos a quién amar conforme a cómo se comporte. Si se porta mal, yo no lo vuelvo a amar. Pero si se porta bien conmigo, me tira la liga, lo amo. No. Si me hace caso, lo amo.
Pero si empieza a ser desobediente, rebelde, entonces queda sacando el llavero. Así somos nosotros. Pero Dios no, por eso nos cuesta tanto entender lo que es la gracia. ¿Sí? Y la misericordia es tan grande como la gracia. Porque por allá hay un pasaje que dice que el Señor renueva su misericordia cada mañana. ¿Usted hace eso? No, hay gente que se levanta, peleó con el marido de la señora, bueno, y al otro día se levanta, en vez de levantarse ya tranquilo, descansadito, ahí está en la sala, y va y sigue peleando. Dios no, Dios renueva su misericordia cada mañana. Como dicen los pelados, ¿no? Lo que fue ya pasó, se queda atrás, se queda en el ayer. Pero a la gente le encanta incendiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón se llena de miseria. Un corazón miserable. Suena feo, ¿no? Se llena de miseria el corazón a veces y no tenemos espacio para el amor y mucho menos para lo que recibió Pablo, que era la gracia. Yo por gracia fui salvo, por amor fui salvo. Y si Dios me ama a mí, ¿yo por qué no voy a amar al otro? Mire, yo aprendí eso con mi esposa, me pareció tan chévere cuando lo aprendí. Yo a veces duraba días enojado con ella. Es que eso lo merece, yo no le volveré a hablar. Pero yo entendí eso, de que cada mañana es diferente. Cada mañana es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, ¿sí? Y eso es algo muy bonito y la gracia de Dios se renueva en mí, yo tengo que renovarla también en los demás. Entonces, este personaje recibió misericordia y la gracia, y en ese paquete viene también la fe y el amor. ¿Sí? Cuando yo me despojo de mi ego, de mi orgullo sonso, empiezo a recibir todo eso, empiezo a percibir de verdad la misericordia de Dios. Aquí hay otro personaje. Por favor, Claudia, me lee. Obviamente no va a leer eso. Además, por la edad de ella no lee. Pero la tecnología mía hace que sí pueda responder. David, otro personaje. Este sí quiero que lo leamos todo porque es necesario. Este man hizo una embarrada tan seria que yo siendo Dios no lo perdono, pero Dios sí lo perdona. Dice el título: Natán amonesta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, le contó una historia. Había dos hombres, esperen que no me alcanzo a ver ahí. No, pero creo que salió bien. Vean, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Una historia terrible. Entonces, sigamos en la historia, no me va a perder. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Oh, ese caso, pues David enojó, porque Natán le está contando esta historia. A veces nos pasa eso, ¿no? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová que... Y respiraba así, ¿no? Que el que tal hizo es digno de muerte. Pero dice que Gaba, lo que sigue más adelante. Y dice el rey David, ya después de respirar, resoplar y estar rojo, y dice: y debe pagar la cordera con 4 cantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice el mismo rey David. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Yo, oh, mentira, no tiene que pagar nada, no he hecho nada. Ahí fue confrontado, ¿no? Dice: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano. Empezó a recordar lo que había hecho Dios en la vida de David. Luego dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Como quien dice: si usted no tenía necesidad a mí, ¿cierto? Luego dice: ¿por qué pues
tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Pregunta, ¿comprendieron la historia? ¿Sí? ¿Estamos en contexto bien? Resulta que David, devolvámonos en la escena, devolvámonos unos días antes, o unos días antes, se levantó el rey David y miró por la ventana. ¡Ay! Y había una vieja, una dama bañándose, muy bonita ya, y como dice la mujer, y la vio y le cayó en gracia. Era la esposa de Urías Eteo. Hizo un complot y mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa. Por eso llegó Natán a decirle todo el cuento que contamos, está en la Biblia, obviamente. Entonces, él mismo decía, y mencionó la palabra misericordia. Entonces, miren lo que caemos de pronto nosotros, ¿sí? En algún momento, en algún error tan garrafal. Y aquí quiero hablar de algo que me parece impresionante y me parece tremendo. Después de leer esto, dice: los actos de David tuvieron consecuencias. El hijo que tuvo con Betsabé, así se llamaba la muchacha, enfermó y murió. No tuvo misericordia de Dios con él. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ah? Pero aquí quiero abrir un paréntesis, familia. Resulta que cuando usted y yo cometemos un error, tomamos una mala decisión, sí o sí van a venir consecuencias. Que usted tiene una leche ahí que lleva 15 días, una leche ahí afuera, no está en la nevera, y sabe, tiene un poquito y se la toma, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cierto? ¡Oh, Dios mío, sáname! Oh. No, Dios no lo va a sanar por sonso, porque ¿para qué tomó la leche? Entonces lo mismo pasó aquí con él. El que siembra, cosecha. Si usted siembra mal, pues va a cosechar mal. A veces uno hace las embarradas y no quiere vivir la consecuencia, sino que inmediatamente quiere disfrutar del favor de Dios. Dios no funciona así. Pero aquí nos enseña esto, dice, murió el niño, sí o sí, y nadie se le resucitó, murió, consecuencia del error de haberle robado la esposa, a Urías. Ese fue, digamos, entre comillas, la consecuencia que a veces la gente dice el castigo. Una consecuencia, ¿sí? Pero David ayunó, oró y adoró a Dios. Miren qué actitud la que asumió el rey David. Y hizo algo, arrepintiéndose, alejándose de su miseria, ¿sí? Dios lo sacó de ella. Esto me llamó mucho la atención, me impactó la vida, el alma y el corazón. Yo también debo alejarme de la miseria. Cuando yo me alejo, tomo la decisión de salir de todo aquello que sé que me está llevando a miseria, pues Dios me saca del totazo de ella. Ahí es cuando dice que el Señor, que uno está en los cenagozos de la desesperación, que lo toma y lo pone sobre la roca, sobre la peña, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que vivir, es algo que nosotros debemos hacer. Pregunta, ¿usted alguna vez ha sentido así? ¿Que está viviendo consecuencias de sus actos? ¿Que está viviendo alguna consecuencia por un error? ¿Sí? El jueves con los jóvenes, ¿quiénes vinieron el jueves? ¿Usted es joven? ¿Se están colando en la reunión? Pero bienvenidas. En la reunión de jóvenes hablé yo de algo muy puntual, ¿no? Inclusive arranqué la reunión, estábamos muy colombianitos ese día, con Daniel Muñoz, y les pasé el video de Daniel Muñoz. Esa reunión estuvo espectacular, porque todos empezaron a hablar, todos los chinos empezaron a hablar, y las dos damas que Nicolás también hablaban. Y Daniel Muñoz cometió un error garrafal, meterle un codazo al uruguayo porque se dejó llevar por impaciencia, se dejó llevar por la ira del momento. Yo hubiera hecho lo mismo, y hasta más, ¿sí? Y eso que uno es un hijo de Dios, ¿cierto? Pero uno reacciona cuando alguien nos molesta, ¿cómo que va a llegar a pellizcarlo? Y él reaccionó. ¿Pero qué pasó? Ese error le costó la otra amarilla y no jugar la final, que era el sueño de niño de toda su vida. Jugar la final con la Selección Colombia. Y les conté la historia de Moisés, ¿no?
Moisés no vio la tierra prometida. Y fue el que llevó al pueblo 40 años por allá, aguantando a gente chismosa, perdón, a todo ese pueblo murmurador, suena más bonito murmurador, ¿no? Suena más lindo. Aguantarse a gente, ¿cierto? Y para que el Señor un día le diga, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a tocar una roquita, la roca, para que saliera agüita. Vaya toque, y resulta que él estaba enfadado y le metió 2 tocazos a esa roca con un palo, con la vara, ¿no? Entonces estaba enojado. Y eso le causó que no viera la tierra prometida. Un pequeño error lo que puede ocasionar. Increíble, ¿sí o no? Entonces, mire, esto le pasó al rey David, consecuencia de su error. Pero dice luego que Dios lo sacó de la miseria. Dios lo sacó de ese espacio. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros a veces con la gente, hijitos de Dios? Aprendamos misericordia. Nosotros, inclusive, me atrevo a decir, sin error a ofender, que nosotros como cristianos somos los que más acribillamos a la gente cuando comete un error. ¿Sí o no? Cuando usted, por ejemplo, ve que alguien hizo algo y se congrega en una iglesia, dígase aquí o dígase en otra iglesia, vea, y con una falda larga, en el bumper, en el concierto de ¿qué importa? O sea, no, ¿qué importa? Yo como líder, si yo veo a alguien le digo, bueno, entonces ¿cómo es? Yo, como líder, pero ¿usted qué le importa? Usted comentándole a otro, que por allá el otro lado está sanando, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a cambiar la miseria del corazón? Se va a llenar de miseria a usted. ¿Para qué? ¿Sí? Son cosas que corresponden ya a Dios, y créanme que muchas de esas personas lo hacen, caen en el error por debilidades, porque tenían un mal momento, cosas que nosotros nunca nos ponemos a indagar. Yo conozco gente que, hombres, varones, que por una pena, por una tristeza, por una depresión, han vuelto al licor. ¿Sí? Y ha sido tal vez una noche de frustración total, que no lo pudo controlar, y pensó que esa era una buena salida. ¿Y qué tal que alguien lo vea y pase y lo vea? Véalo, ahí está la cruzada, basta. Uy, no. Y sí o no, así somos nosotros, y vamos y le contamos al mundo, basta. Y esa pobre persona se levanta el otro día diciendo que dice, Dios mío, algo que no puede contener, que no sabe cómo devolver el tiempo para poder ser sanado. ¿Sí? A mí me pasó muchas veces, cuando empecé a venir aquí, cuando conocí al Señor. Yo era alcohólico acérrimo, yo les he contado, y salir de eso para mí fue difícil. Pero algo muy bueno que me pasó es que aquí, por lo menos de frente, no me sentí juzgado, me sentí abrazado. Romelia me abrazó. Muchas veces me sentí muy abrazado en el distrito inicial del centro. Yo llegaba con Tufo. Tufo era un amigo mío, no me entiendes. Yo llegaba con Tufo, pues, y no me decían nada. Entonces, por eso a mí me gustó la gracia. Me gustó ver, aquí no lo señalan a uno, ¿no? Aquí no, la gente no, como que no metía, no le importa. Y eso me gustó. Entonces, qué bueno que uno tenga misericordia de ellos. Y no ataque y acribille, sino que ame y levante. Créanme que no les miento, pero mucha gente le ha pasado eso y han venido a mí y yo les he ayudado y me ha tocado decir verdades, pero les he ayudado y he visto cómo se levantan y vuelven a empuñar el arado, porque esa es la vida. Sí, la misericordia de papá se renueva cada mañana y el sentimiento de culpa no puede reinar en el corazón de uno, no puede. Tenemos que seguir adelante, pero no seamos esos que acribillan, ¿sí? No seamos de ese tipo de personas que hacen daño a los demás. Pregunta, ya la respuesta la di. ¿Qué hace usted cuando otro falla? Respóndase usted mismo. ¿Qué hace usted cuando otro falla? ¿Lo juzga, lo señala, lo acribilla? ¿O va y busca la manera de ayudar? Una vez me pasó, ya que me acordé de esto, una vez me pasó una cosa horrible. Yo estaba recién empezadito con las cosas de Dios y tenía una cita personal con mi líder, que en ese tiempo era el líder Fernando Arteaga, que ustedes lo conocieron, manera rígido. Y llegué yo, pues, para romper el hielo. Líder, vea, por ahí está fulanito de tal, va a estar tomando cerveza.
¿Quién lo mandó a abrir la boca? ¿Quién me mandó? Vea, eso fue horrible. Eso fue horrible. Es más, me devolvió para la casa, no me atendió. ¿Quién es usted para venir a juzgar a los demás? Yo estaba asustado de día porque yo apenas estaba aprendiendo. ¿Quién es usted para venir a señalar? Y utilizó un término que nunca me va a olvidar, escarnecedor, porque él era así todo militar, él hablaba y le llamaba guapo. Escarnecedor, y me fui para la casa, pero me fui mal a mi casa. Y Dios mío bendito, y en cada reunión que yo estaba, contaba lo mismo. En toda la reunión que yo estaba, vea, es como vino uno a decirme que el otro está tomando, escarnecedor. Y yo ahí, Dios mío, y yo no podía decir, será para mí, pero obvio, era para mí. Tanto así que yo me salí, yo me retiré de los caminos del Señor por un tiempito. ¿Y sabe qué hice yo? Empecé a decirle a la gente, no, ese líder es un coloso. Empecé a murmurar del líder, y empecé a decirle a todo el mundo, y la gente me comía, ¿muy cierto? Usted no ha visto que la gente está callada, pero usted le abre una puerta y se va y empieza a contarle cosas peores que las que usted sabía. Yo soy el Señor y ese jodido, y como trata la líder, ¿no? Y yo era así, que le contaba a la gente y la gente empezó a confiarme. Un día tuve un accidente en el trabajo. Eso fue una explosión horrible. Yo estoy vivo de milagro. Yo creo que yo como loco por el accidente se ese día estaba en la planta. Edwina dijo, yo sí creo. Eso. Resulta que hubo un problema, una falla mecánica allá en la planta. Y esa vaina funcionaba con gas. La pipa de gas era el tamaño de donde estoy yo, donde está Johnny. Era la pipa. Con un diámetro grandísimo, una cosa inmensa. Más grande que un carro de los que lleva gas. Y resulta que donde yo hubiera hecho otro movimiento, eso vuela y obviamente no estaba ni cerrito con esa explosión. Pero menos mal había una vaina allí que controlaba la salida, eso se dañó. Y había un interruptor para encender el quemador que era gas y estaba dañado. Yo ese día me dio por ensayar el quemador porque estaba fallando y eso prendía con una chispa. Y yo no prendí ningún aparato. Había un equipo que era un ventilador que succionaba el aire y succionaba el gas. Yo no lo prendí. Entonces yo cogí y prendí esa vaina así. Yo me acuerdo de eso. Ya. No me acuerdo de más, ya estaba en el hospital. O sea, eso me tiró 8 metros, eso explotó. Y a mí no me pasó nada. Solamente me rajé aquí la cabeza, una ramita aquí. Me dio como 10 días de incapacidad, ese motor me quedó ahí. Pero yo me acuerdo que cuando yo oí el bendito estruendo, yo vi una voz que me decía, no te metas con mi siervo. ¡Ay, no! Ese día yo aprendí a respetar los líderes. O sea, yo no soy quien para empezar a hablar mal de alguien, ni a juzgar a la gente. Uno le encanta hablar porque es la realidad, ¿sí? Y yo no lo niego, a mí me encanta hablar. Y yo sé que usted en su casa habla de la gente. No me que no, porque así es. Sí, uno critica hasta la ropa de la gente a veces. Y ay, no, pero eso es una critiquita santa. Aquí eso no sabe. Pero resulta que a veces criticamos a la gente. Y yo llegué al máximo nivel de ir a murmurar del líder. Después de eso, la relación con él, yo le pedí perdón. Y él me pidió perdón a mí. Pues yo no lo perdoné con mentiras. Obviamente fue una reconciliación muy bonita. Y quedamos de amigos, muy allegados con el líder de Fernando. Hasta que UEPD, que en paz descanse, ¿no? Se fue a la presencia de Dios. Pero me quedó un grato recuerdo del hombre y la enseñanza de lo que es respetar la autoridad. Bueno, entonces miren, esto es algo que debemos tener en cuenta. Otro último, la mujer sorprendida en adulterio, ya me pasó para que oremos. Juan 8, el 1 al 11 narra la historia de una mujer sorprendida en adulterio, muy conocida la historia, ¿no? Dice que los escribas, los fariseos, la llevaron ante Jesús con la intención de castigarla según la ley que indicaba apedrear. La gente estaba feliz porque este día iba a haber piedra, ¿sí? Y esos son los fariseos. Nosotros a veces tenemos un corazón de fariseos tan horrible
Y nosotros nos encanta eso, que le peguen. Cuando uno era niño, y un amiguito le hacía una machadita, que le pega su chanclazo, uno era feliz con eso. O si alguien se la hizo usted, que se caiga, uno es así. La gente estaba feliz porque se iba a aplicar la ley. Dice el pasaje en Juan 8, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo creo que no hay nada más que decir ahí, ¿cierto? ¿Quién soy yo para apedrear a alguien cuando yo sería digno de ser apedreado? Según la ley, porque no hay ninguno que no falle, no hay ninguno que no cometa errores. Todos cometemos errores, hasta de pensamiento simplemente, y eso es contado como error o como pecado, ¿ya? Entonces de ahora en adelante esto es una enseñanza que puede ser fuerte, pero es algo muy lindo. Aprendamos a ponerle dobladillo a la lengua a veces. Si pensamos algo de alguien, no todas las veces hay que comentarlo, no todas las veces hay que decirlo, a veces hay que remitirlo a la presencia de Dios y ya. Si hay algo que no me gusta, si hay algo que vi y la boca me sale a chisme, tenemos que aprender a controlarnos. Claro, porque eso es muy difícil. Yo creo que lo que más fallamos es en la crítica, en la murmuración y en el señalamiento. Y aquí es donde tanto necesitamos la misericordia. El rey David cayó, ¿no? ¿Sí? Juzgó a la persona de la historia y era el mismo. Era el mismo. Es increíble. Entonces, la intención, familia, en esta noche es que no podemos sentirnos con el derecho de juzgar. Porque nosotros tenemos juez y no nos condena. Y no nos juzga. Nunca. Eso es misericordia. Y Él nos ama tal y como seamos, como somos. A veces mire que nosotros vamos tan de doble cara, que mientras hagamos fechorías y nadie se dé cuenta, pues está bien. Tengo, o creo que tengo el título de poder señalar a alguien porque aparentemente soy intachable. Pero cuando lo mío sale a la luz, ¿qué? Ahí sí ya. Cuidado con el perro que muere. ¿No? Mucho cuidado con eso. Entonces, esto es una cuestión, hijo de Dios, que debemos tener muy, pero muy en cuenta en nuestro corazón. ¿Sí? Una actitud de aprender a mirar la miseria del corazón de los demás. ¿Usted cree que está capacitado para eso? No, tal vez no. Primero dejemos que el Señor mire la miseria de mi corazón todos los días de mi vida. Aplicación. No, este no es. Mira lo que dice. A veces nos sentimos con el derecho de juzgar a alguien que comete algún acto que no es aprobado moral o éticamente por nosotros. Pero ni siquiera en estos casos es válido el juicio. La misericordia debe pesar más que cualquier acto. Ya, aplicación. La misericordia es algo inmerecido. Eso es gracia. Eso es amor. Nadie merece misericordia humanamente. Precisamente eso es lo que hace tan valiosa. La hace tan valiosa. Recibimos amor, aceptación, cuidado cuando no lo merecemos. Al encontrarnos con esta maravillosa realidad, podemos comprender que es precisamente eso lo que transforma nuestra vida y nos permite salir de la miseria. ¿Listo? Hijo de Dios, tenemos hasta ahí.